voltear ¿Yo? el teléfono. Ok. Ahí. Ahí está, ya, perfecto. Ya, listo. Bueno, creo que ya iniciamos. Déjame Sí. corroborarlo, porque esto se activa de manera automática. Estamos iniciando. Vamos a esperar un momentito en lo que empiezan a ver algunas personas en vivo. Estamos presentando desde el Colegio de Arquitectos Chiapanecos una plática con nuestro amigo, el arquitecto Elías de Elías Group, con el cual vamos a tener una plática un poquito relajada, ¿no? Un poquito abierta de lo que implica el hecho de los nuevos paradigmas de las empresas de arquitectura. Entonces, para que nosotros podamos llegar a muchos arquitectos, me gustaría que nos apoyaran compartiendo la presentación a los grupos donde tengan arquitectos, a colegas que ustedes consideren que les puede interesar, de manera que podamos llegar a más personas. Ya está Elías con nosotros. ¿Me escuchas, Elías? Sí, hola, ¿qué tal? Aquí estoy. Ok. Muy bien. Pues ya saben, la dinámica es muy sencilla. Nosotros vamos a estar platicando con el arquitecto. Vamos a ver varios temas, sobre todo el empresarial en el que el arquitecto se desarrolla. El arquitecto tuvo la oportunidad de acompañarnos a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Nos impartió un curso que en realidad en esa ocasión estuvo un poquito enfocado a lo que es arquitectura, diseño de interiores, y realmente me dio la oportunidad de conocer al arquitecto. Se me hizo una persona bastante dinámica, a pesar de que la edad promedio del arquitecto pues es joven, y platicando pues tuvimos muchas cuestiones afines, y considero que el arquitecto nos puede ayudar mucho en cambiar los paradigmas de lo que son los despachos de arquitectura en la actualidad, ¿no? Entonces, vamos a hacer una presentación de lo que es el trabajo que hace Elías, cómo Elías trabaja con diferentes ramas que no solamente están dedicadas a la arquitectura, sino que también tienen que ver con temas económicos, con temas de arte, y cómo él logra combinar todo esa multidisciplina a través de su despacho, ¿no? Entonces, todos los comentarios que ustedes nos quieran hacer, adelante. El arquitecto es una persona bastante abierta, bastante sencilla, y estoy seguro que nos va a apoyar en responder. Nada más quisiera que me dijeran si se escucha claramente. Si no se escucha claramente, que me apoyen en los mensajes en definirlo, y lo que siempre les pido es que nos ayuden a estar compartiendo. Ahora sí, mi querido amigo Elías, ¿cómo estás? Bueno. Muy bien, gracias. Gracias, Neftalí, por la invitación. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? Sí, te escuchas. Vamos a ver si hay alguien perfecto, que nos confirme. Te escucha perfecto. Adelante. Súper. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Neftalí. Así es. La verdad, para mí es una maravilla volver a platicar con ustedes, colegas. Me la pasé muy bien ahora que fui en Tuxtla Gutiérrez, y me pareció muy padre, muy interesante el compartir ideas del mismo gremio, ¿no? De nosotros, gente con los mismos intereses, con los mismos deseos, tal vez, de lograr, de desarrollar. Y bueno, pues ahora que me invitas me siento feliz de compartir, y pues quiero recibir preguntas, comentarios, etcétera, para platicar, o sea, aquí revelar cosas, contar, no sé, pues lo que yo puedo apoyar aquí, pues pregúntenme y listo. Muy bien, Elías. Elías, fíjate que una de las cosas que me llamó muchísimo la atención el momento en que me mandaste la presentación, porque siempre que nosotros tenemos en el Colegio de Arquitectos las personas que nos van a exponer, les pedimos un currículum. Me llamó muchísimo la atención
tu presentación. La verdad es que yo no había escuchado hablar de ti. Fue a través del arquitecto Ricardo Espinosa que me dijo, oye, tráete a Elías. Me hablé contigo, me hiciste una persona bastante amena, y me mandaste tu presentación y la verdad es que me quedé sorprendido del trabajo que tú tienes. Se ve la calidad por todos lados, o sea, se ve que traes una actitud minuciosa en todo lo que tú estás haciendo, pero en este caso fue la presentación. Aquí en el despacho, en la oficina, en tu oficina, varios arquitectos vieron tu presentación y dijeron, wow, ¿no? Y algunos como que empezaron a decir, ay, nosotros también debemos hacer eso, ¿no? Y eso está padre, o sea, me encantó mucho ese tipo de presentación. ¿Por qué o cómo consideras tú que este tipo de presentaciones deban ser, o cuál es tu filosofía con respecto a ese, pues al hecho de manejar esa dinámica, ¿no? En tus tarjetas. Mira, mira, he pensado que es una lástima trabajar tanto, ¿no? Desvelarnos tanto, dibujar, pensar tanto, tratar de solucionar, imprimir, generar incluso hasta tanta basura en las pruebas de impresión, como para que ese trabajo gigantesco, enorme, de muchísima energía, de muchísimo tiempo, de tantas personas, quede sin documentación, ¿no? Que quede nada más ahí dada y que no podamos nosotros ni siquiera tomarle una buena fotografía. Entonces, me he dedicado a invertir en la documentación, tanto de procesos técnicos, procesos de diseño, como y entonces, al generar pues ahora ya se ha vuelto un archivo bastante importante, de forma importante, me pareció interesante generar un brochure, un documento, una presentación, un portafolio que con una curaduría, con un lenguaje muy riguroso en diseño gráfico, pudiéramos compartirla a gente que no nos conoce nuestro trabajo. Y al final de cuentas, pues sabemos, ¿no? La arquitectura no es algo definitivo. Por ahí dijo alguna vez Teodoro González de León, ¿no? La arquitectura nunca se termina, simplemente se deja. Y así pasa, ¿no? Entregas una obra, te das la vuelta, regresas, pasas un día después y la persona ya pintó de otro color, o ya quitó una cosa, o ya puso otra. Y al final así es, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? De forma precisa, respondiendo tu pregunta es, me di cuenta que todo ese trabajo, que es de cierta forma, que incluso hasta puede volverse efímero, debe, al menos para mí, debe documentarse, y al tener un gran acervo, pues compartirlo a través de un documento gráfico que pueda servir incluso pues de una herramienta de venta, ¿no? O sea, por una parte, para presentar tu trabajo, no en todas las ocasiones puedes entrar a una casa o a un edificio que hayas hecho, pues porque no tienes el permiso, porque la gente no le interesa que otras personas lo conozcan, pero al menos la fotografía te permite compartir eso que trabajaste. Entonces, no sé si estoy respondiendo lo que me preguntas. Sí, claro. O sea, al final viene siendo pues como la conclusión o el hecho de cerrar con broche de oro todo lo que estamos haciendo, porque muchos de nosotros cuando hacemos una obra, a veces ni siquiera le tomamos las fotos finales, ¿no? Nos quedamos como al 90% y esas son las últimas fotos que tenemos. Y cuando viene la presentación con los ¿Sí? clientes de nuestro portafolios, pues resulta que no tenemos fotos finales, ¿no? Eso es algo que he visto que por ahí han trabajado algunos arquitectos, o sea, que al momento de estar haciendo un trabajo, contratan a un fotógrafo, hacen toda una sesión de gráfica de todo el trabajo que elaboraron, y pues eso les da portafolios. Ahorita que sobre todo está el tema de la tecnología y de las redes sociales, pues les sirve, ¿no? Como una base de presentación. Claro, y sabes, otra cosa, que unas primeras obras que hice, no las pude documentar porque pues apenas iba entendiendo cómo era el tema de los presupuestos, y que si sí ya había cobrado bien, o que si no cobré bien, o que si me pagaron, o que si no me pagaron. Y entonces lo último que tienes es dinero para poder fotografiar bien ese trabajo, ¿no? Entonces,
con el paso, bueno, llevo ya 13 años, con el paso del tiempo, incluso ahora en la construcción de los presupuestos de las obras, tengo una partida dedicada a la documentación a posteriori de la obra. Entonces ya no es un tema como, ya no es un extra, ya no es un tema de lujo, no es un tema de capricho, es un tema estrictamente de documentación, pero sobre todo por estrategia de registro, primordialmente, y de forma secundaria como una herramienta de venta. Pero ya forma parte de los presupuestos. Ya no es de, híjole, pues ya no me compro esto porque mejor le pago al fotógrafo. Ya no puede ser así, ¿no? Ahorita mencionaste algo muy importante porque estás llevando un tema económico en todo igual, ¿no? O sea, el mismo comportamiento que tú estás tomando en tu obra, el mismo comportamiento que estás tomando en la empresa, lo tomas también en la parte económica, ¿no? Muchas veces echamos de menos todos esos gastos, consideramos que son gastos innecesarios y al mismo tiempo son casi se podría decir los gastos más importantes, ¿no? Muchas empresas grandes derrochan una buena cantidad, derrochan entre comillas, una buena cantidad de recursos en esa parte de mercadotecnia, ¿no? Que al final tú la has llevado en el sentido de hacer la presentación de tu proyecto, ¿no? Sí, mira, fíjate que estas palabras, o sea, prefiero usar palabras como inversión, o sea, para mí todo lo que se hace es inversión. Entonces, hay ocasiones que incluso errores importantes que hemos tenido, pues, porque pues todo el mundo se equivoca, ¿no? De proyecto a la mejor o incluso de obra, le pongo números y digo, a ver, ¿cuánto cuesta este error, no? O sea, es decir, vamos a pensar que un muro salió mal, un muro colado en concreto salió mal y pues qué oso, no hay manera de arreglarlo, o es súper obvio que lo estás arreglando y no va a quedar bien en el estándar que quieres. Como inversión, entregar. O sea, pues ni modo, vamos a demolerlo. Entonces haces números y dices, chispas, 350,000 pesos el show, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que $1/300,000 sea este error? Entonces empiezo a decir, a ver, ¿cuánto nos costaría si yo me fuera a una maestría en Estados Unidos, en Nueva York, en Columbia University? Puta, pues la mitad, bueno, entonces ¿sabes? Empiezo a comparar lo que nos costó ese error, empiezo a darle los valores o los temas que me están provocando aprendizaje, es decir, bueno, ya aprendí, ¿en dónde está el error? Pues que no di tiempo bien, hubo mentiras, que no me enteré de, no sé, lo que sea. Y entonces eso lo anoto y empiezo a decir, bueno, entonces me está costando 300,000 pesos en saber que tengo que preguntar con más tiempo al coordinador. Me toca no presionar tanto a la gente. ¿Sabes? Empiezo a ponerle dinero, empiezo a pensar que lo malo, lo perdido, se convierte más bien en una enseñanza que estoy pagando y que si fuera un posgrado, por ejemplo, pagaría por aprender eso. Entonces, al final, no me gusta pensar en que las cosas, por ejemplo, son derroches o son fracasos. Me gusta pensar que más bien cuando te das cuenta el lado que te puede aportar ese aprendizaje, entonces se vuelve en una inversión. Y entonces después dices, bueno, ahora, ¿en dónde lo recupero? Entonces voy viendo por dónde se va recuperando y finalmente con eso trato, según yo, de llegar a lo que me interesa muchísimo, que es la eficiencia, ¿no? Oye, Elías, una pregunta. ¿Cómo veo que traes dos empresas o traes dos nombres? Uno es el de Elías Group y el otro es el de Estudio Elías Studio, ¿no? ¿Cómo funciona tu empresa? O sea, dinos la operación en general o un panorama general de cómo tienes estructurada la empresa que tú manejas. Mira, todo empieza, yo empecé tal cual, bueno, como un arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pasé por un par de despachos de arquitectura. Ahí aprendí, la verdad, bastantes cosas, temas que, pues, según yo pensé que
bueno, ni siquiera sabía que existían, ¿no? Como decir ejecutivo, ¿no? Sabía que existía eso. En la escuela por ahí lo dijeron y tal vez como que nunca lo entendí. Entonces, tuve profesores que me fueron, algunos maestros y profesores con los que fui aprendiendo, pero llegó un momento en el que yo creí que tenía la capacidad de decir mis propias cosas, ¿no? Con mi propio lenguaje. Entonces empecé a explorar y de ahí lo que hice fue generar una empresa que tuviera cierta personalidad, que se asociara a mi persona, pero les voy a confesar, es que tenía un poco de temor que me asociaran directamente a una empresa y que si la empresa fracasaba, me asociaran a, mira, esta es la persona fracasada de la empresa fracasada. Entonces, tratando de evitar, según yo, eso, le llamé a la empresa Elías Arquitectura. Entonces, como Elías puede ser un nombre, bueno, es un nombre, y también puede ser un apellido, dije, bueno, Elías hay muchos, y entonces vi en internet, en internet incipiente, y vi que había muchas empresas con Elías, y dije, bueno, el peor escenario es que diga, no, no soy yo. Entonces ahí yo creé mi primera empresa llamada Elías Arquitectura, porque dije, bueno, soy yo trabajando, estudié, que es arquitectura. Con el paso del tiempo, bueno, cumplimos 10 años con esa empresa, y era un despacho simplemente de arquitectura, un despacho dedicado al diseño. Pero era interesante porque todos los clientes decían, bueno, estamos llegando a una solución tan precisa y tan peculiar que no quisiera que otra persona lo haga. Entonces, arquitecto, ¿tú me podrás ayudar a construir, a generar, o sea, a ejecutar eso que tú estás planeando o planteando? Sí, claro. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, empecé a trabajar con un maestro que creyó en mí y que pues le pagaba y que de pronto no me alcanzaba y que no sé qué. Y de pronto hubo más personas, hijos. Bueno, corte A, teníamos de pronto obras donde había 30, 35 trabajadores. Todos a mi mando, siguiendo las intenciones del proyecto o de los elementos que se habían diseñado. Con eso me empecé a dar cuenta que finalmente nos habíamos convertido en una compañía que diseñaba espacios, que diseñaba mobiliario, que hacía importaciones, que hacía procesos de ventas. Es decir, toda esta múltiples actividades que la arquitectura provoca, ¿no? Pasa el tiempo y de pronto empezamos a llegar a proyectos de gran escala, o sea, casas muy grandes, proyectos, edificios de estacionamientos donde los costos pues ya eran de millones y millones. Y yo seguía con mi misma estructura de trabajo, con mi mismo Excel, poniéndole orden y nombrando las cosas, ¿no? Cuando empiezas a tener esos volúmenes que, pues a lo mejor no serán mucho, no es mucho dinero tal vez para algunos, pero para otros, bueno, para mí en ese entonces sí era como mucho. Dije, bueno, ¿cómo logro cuidar los fondos y el dinero de los clientes? Entonces ahí mi hermano había regresado de una estancia, de una misión que tuvo como economista en el Cono Sur, en Santiago de Chile. Le dije, oye, se llama Mauricio, mi hermano, Mauricio, ¿me puedes por favor ayudar a administrar la empresa? O sea, yo administraba, vendía, diseñaba, coordinaba a la gente y aparte seguía haciendo incluso hasta procesos de cobranza, ¿no? Entonces mi hermano me dijo, oye, pero es que todo lo tienes aquí, o sea, es como en un plato tienes el postre, tienes la sopa y tienes el plato fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor empezamos a separar los platillos por especialidad y le vamos poniendo un plato según especialidad? Y esta empresa que logré posicionarla, según yo, bastante bien, al menos en el centro del país, lo separamos en diferentes empresas y finalmente hicimos una holding, que es una empresa madre que abraza las empresas pequeñas, y entonces separamos Elías Arquitectura, que es con lo que yo crecí, se convirtió en la constructora, generé una sociedad civil, que es el estudio de diseño, que son solamente procesos intelectuales, y está la holding, que es la empresa que abraza a estos dos hijos, y esta se llama Elías Group. Entonces, después, al hacer esto, hicimos una sociedad, entraron varios socios, bueno, de hecho, dos socios, y ahora soy el director creativo del grupo y el director creativo del estudio.
¿Qué pasa? Que hacemos incluso actividades intercompañías en el que en ocasiones nosotros contratan a la constructora y la constructora contrata al estudio, el estudio diseña y el estudio le entrega a la constructora y la constructora ejecuta. En términos generales estamos haciendo lo mismo, nada más que ahora sí hay ya un rigor administrativo, legal, obviamente fiscal, y eso me ha permitido entender que la diversificación funciona incluso hasta para mitigar riesgos, ¿no? Entonces, bueno, pero nada de esto yo lo aprendí en la escuela. Recuerdo los cursos de administración que teníamos y pues era como que lo último que querías porque tú querías cursos de dibujo. Bueno, tú, más bien nosotros en la escuela queríamos cursos de dibujo o de teoría o de historia, que me encanta, pero la administración siempre era un tema como incómodo. Y hoy, que el 50% del tiempo, de la energía y de los recursos humanos que tenemos en la compañía son completamente dedicados a lo económico. Y lo económico me refiero a administración, finanzas y temas de planeación. Y hoy sé que el 50% de los negocios, cualquier negocio que sea, por lo menos tienes que dedicar el 50% de la energía y de los recursos a la administración. Fíjate que ahorita que estás comentando el tema de la diversificación. Hace poquito estábamos platicando con unos amigos, colegas, y me comentaba uno de ellos, es que la diversificación pues te da seguridad financiera, ¿no? Porque si no tienes recursos, por ejemplo, ahorita que uno tiene un restaurante y está estancado, pues tiene otro negocio y a través de ese negocio tiene otros ingresos. El hecho de estar en varios temas diferentes, por ejemplo, él que tiene un desarrollo inmobiliario, pero ahorita está metido en el tema de los temas perdón, en un negocio de medicina, vende algo así como insumos médicos. ¿Esa diversificación no le provocará algún tipo de desconcentración? ¿O cómo tú puedes manejar tantos temas, o sea, tantas especialidades al mismo tiempo? ¿O cuál podría ser como el tip de entrar en una diversificación al hecho de no poner, como dicen, todos los huevos en una canasta, pero sin que tú caigas en los vicios de la frase esa que dice que el que mucho abarca poco aprieta? Claro, mira, sin duda alguna, yo respeto mucho y quiero mucho la hiperespecialización. Amo, la verdad, la gente que sabe hacer muy bien sus cosas, ¿no? La costurera que cose bien, el zapatero que hace bien los zapatos, el cocinero que cocina bien. Entonces, lo que yo busco es a lo mejor suena muy soberbio, pero tratamos de buscar excelencia. Y la excelencia te lleva a entender diferentes técnicas. Y las diferentes técnicas, pues habla de diferentes industrias o materiales y por ende gremios. Entonces, mi negocio, nuestro negocio, está basado en el diseño, la arquitectura y la acción. Y lo único que es más chico o es más grande y cambiamos de latitudes, ¿no? Es en México o es en Estados Unidos o es en Francia, que son los lugares donde hemos trabajado en términos generales, ¿no? Pero no por eso significa que entonces ahora también voy a vender cupcakes y aparte también voy a tener una agencia de venta de coches, porque creo que lo mejor es que cada quien entienda cuál es su vocación y cuáles son sus aptitudes y esas las explote, ¿no? Para poder ser un buen exponente de eso y poder, al ser la mejor referencia de eso, poder captar, ser mejor ejemplo en el mercado, ¿no? Pero lo que sí está pasando es que diversificamos dentro del sector que nosotros trabajamos. Entonces, cuando digo diversificar es porque ya no nada más estoy esperando que un cliente llegue, toque la puerta,
que nunca nos ha pasado. Toca casa fabulosa. Y entonces yo le digo, ah, sí, claro, la casa fabulosa cuesta tanto. Ah, perfecto, aquí está el anticipo. Ah, mundo feliz. Ese mundo feliz no existe. Existe más bien, yo me he dado cuenta, existe más bien esta flexibilidad en un proceso de comercialización o de posicionamiento donde entonces yo nunca pensé que iba a terminar siendo la Embajada de Italia en México un cliente de nosotros. O sea, nunca pensé que había embajadas que necesitaban de servicios de arquitectura. Y no necesariamente estoy hablando, por ejemplo, en remodelar sus oficinas, eso sería bastante obvio, sino ahora, por ejemplo, la Embajada de Italia necesitaba un despacho de arquitectura y de diseño que entendiera el concepto de Made in Italy para poder armar una estrategia de posicionamiento gubernamental en el continente americano a través de México para decir al mundo latinoamericano que existe un día que se llama Día Internacional del Diseño Italiano. Entonces, ahora resulta que al nosotros tener un bagaje cultural, pues que tratamos de que sea un poco amplio, empezamos a enlazar a los empresarios mexicanos que importan muebles italianos desde hace 50, 60 años con el agregado económico de la embajada, y entonces resulta que eso, la ciencia política le llama diplomacia cultural. Entonces ahora la agencia de arquitectura y de diseño, que somos nosotros, estamos haciendo un producto llamado se me fue el nombre, ¿qué dije? Cultura. Diplomacia. Diplomacia cultural. Entonces, ahora resulta que como arquitectos también puedes hacer diplomacia cultural. Entonces, ahí se está dando aplicación. ¿Por qué? Porque la embajada llegó pidiendo que le impermeabilizáramos la azotea de la embajada. Pidió que entráramos a estrategas aliados para desarrollarse en el mercado mexicano. ¿Te das cuenta? Entonces, la diversificación no significa diversificarte en campos o en industrias, sino en tu misma industria, especializarte y tratar de hiperespecializarte. Y eso, convertirlo en diferentes módulos de negocio de tu empresa. Está genial. A ver, quisiera atender un poquito a los comentarios que nos han hecho. Nos manda saludos Luis, un excelente amigo de Culiacán, Sinaloa, el arquitecto Felipe Campo de Tabasco, de Córdoba, Veracruz, está Ren Morgado, desde el Soconusco, Mario Ricardo desde Querétaro, Vicente Ballester, en Comitán, Federico Ortega, Nancy Sicilia, saludos amigo Francisco, Sheila, bueno, Sheila está compartiendo, Lupita Garza desde Reynosa, Nancy, bueno, pues nos comenta que está genial la idea de diversificarse, desde Querétaro nos escuchan, desde El Parral, Chihuahua, Max Soldevilla, creo que es de Monterrey, te mando saludos. Sí, de Monterrey. ¿Qué tal? La Sultana del Norte, ¿no? Max creo que trabaja temas de proyectos financieros. Todo este tema de la diversificación, precisamente coincidí contigo hablando con este colega de que la verdad es que nuestra carrera, aparte de que nos da una satisfacción muy especial, porque vemos todo el trabajo de mucho tiempo y ver terminado una obra, yo creo que es incomparable el resultado del trabajo que nosotros tenemos esa fortuna de ver. Se trata de que tiene también esa oportunidad o esa posibilidad de encontrar muchas especialidades, ¿no? O sea, tú lo mencionaste hace ratito. Hablas de temas legales, hablas de temas económicos, hablas de temas de diseño y ahorita hablas de temas inclusive de relaciones internacionales. El cómo a través de algo como el que nosotros estamos, de la disciplina que nosotros llevamos, lo podemos super explotar sin necesidad de irnos a otro ramo. Entonces, esa precisamente fue la conclusión a la que yo llegué con esta persona. Y todo esto viene, y de hecho una de las cosas que me motivaron a llevar o a traerte aquí a este foro,
es el hecho de que hay una especie de devaluación de la profesión. O sea, muchos de los temas de debate que hay en redes, que hay en comentarios, es la falta de trabajo, la falta de oportunidades, muchas, no quisiera decirle quejas, pero sí hay hay mucha mención de que el cliente no le paga al arquitecto, ¿no? Y ahorita, inclusive hasta el ejecutivo mencionó que casi no es necesario, ¿no? Entonces, ¿cómo tú logras llegar a que un cliente diga, no hay problema si le invierto? Porque yo creo que para que tú mantengas esa estructura que me estás explicando, que está llena de especialidades, pues no es barato. O sea, no todo lo que se ejecuta en esos gastos no debe ser nada barato. ¿Cómo haces tú para que o para prospectar sobre tu cliente, para lograr que esas personas te contraten, te busquen, o cuál es una estrategia o qué le aconsejarías tú al gremio para que pudiésemos llegar a algo de ese nivel? Mira, a ver, creo que tiene que ver con el contexto primero, ¿no? Cuando vamos a sociedades, vamos a países de sociedades mucho más estructuradas, es decir, ciudades mucho más desarrolladas, no hay manera, por ejemplo, de que una persona haga algo si no hay un consentimiento, no hay una participación de un arquitecto, ¿no? Porque así está legislado. Entonces no hay manera pues a mí se me ocurrió hacer un edificio de 8 pisos, pero pues no le dije a nadie y aquí en la autoconstrucción lo hice y me vale, ¿no? Entonces, de entrada, hay un contexto, hay una plataforma en la que justamente México para allá, porque pues no podemos negar, hay sociedades mucho más desarrolladas, al menos en el ámbito administrativo. Nosotros somos una sociedad muy desarrollada, México, en el ámbito cultural, ¿no? En usos y costumbres, en tradición cultural. Pero se está trabajando y hace falta pues, que haya mayor estructura en la que, entonces, en ese campo ideal, que pues eventualmente tal vez nos toca ver o no, no sé, pues de ahí de entrada, por ejemplo, hay un estado que hace que siempre el arquitecto tiene que ser partícipe de una intervención arquitectónica, ¿no? O urbana. Pero entonces tenemos dos opciones, ¿no? Decir, pues es que como no vivimos en Suiza, pues entonces no podemos hacer nada. Ajá. Y hemos visto que como no me pagan, pues entonces ya este negocio es una cochinada y esta disciplina pues no funciona. Pienso que está en nosotros mismos, dado que no hay un contexto que de cierta forma nos beneficie al 100% o que nos promueva, entonces está en nuestras manos la responsabilidad de convertirnos en probablemente las mejores opciones que existimos en nuestros propios mercados, para que entonces, si de por sí hay escasez o a lo mejor poca demanda de arquitectura, por lo menos ser la mejor opción de mi pueblo, la mejor opción de mi rancho, la mejor opción de mi ciudad. ¿Y qué es la mejor opción? Pues yo creo que es el tener mayores herramientas, es decir, mayor conocimiento de cosas, mayor conocimiento de historia, de procedimientos, de técnicas, de temas comerciales, de temas tradicionales, de temas culturales. Entonces, considero que la clave está en tener más rigor, en ser más rigurosos, en nosotros subirle más de nivel y poner límites. O sea, poner límites en el trabajo, es decir, no puedes hacer tanto si ni siquiera tienes la seguridad si te van a pagar. Pero así lo veo, es como la gente que vende mangos en el mercado, ¿no? Así, si tú no das una muestra del mango y dicen, mire, pruebe sin compromiso, si no hacemos esa prueba sin compromiso, ¿cómo la gente puede saber que somos buena opción?
Obviamente hay un margen ahí de cierta pérdida, pero si nosotros en nuestro negocio decimos, bueno, voy a dedicar 3 juntas para entender quién es esta persona, para hacer tal vez un primer sketch donde logre hacer soñar a la persona, logre seducir a la persona y diga, mira, creo que este arquitecto puede ayudarnos, y vas entendiendo su mundo. O sea, si nosotros también no escuchamos nuestro contexto, pues nunca vamos a integrarnos a nuestro contexto. Entonces, creo que aquí la clave está en ser muy rigurosos nosotros en nuestra propia formación profesional e intelectual y humana, y al mismo tiempo entender en dónde estamos y aprender a servir a nuestra sociedad. Y yo creo que si la vocación es servir, siempre habrá una persona que nos demande, porque siempre hay alguien que necesita nuestros servicios. Todas las personas tienen que dormir en algún lugar, todas las personas tienen una habitación, un hábitat. El arquitecto es el especializado en la solución de los espacios. Entonces, por supuesto que hay trabajo. Es solamente entender en dónde estamos, entender nuestro contexto, escuchar nuestro contexto y reaccionar, negociar con nuestro contexto. Si hay una persona, o sea, si estás dándote cuenta que los ingresos de tu prospecto de cliente pues son mínimos y tú no le puedes, pero tu política es 50% anticipo para el proyecto, pero si no le alcanza, ¿por qué no entonces, por qué no somos flexibles y entonces hacemos un pacto de honor donde decimos, bueno, tú me vas pagando semanalmente o quincenalmente, me vas abonando y yo voy avanzando de esa forma? Entonces, al final esto lo único que provoca son trajes a la medida, trajes que se van adaptando a su economía, se van adaptando a su flujo, a su liquidez, a nuestras capacidades de reacción, y tampoco tiene que ser como en la academia nos comentaron. O sea, eh, yo creo que más bien es un tema de volvernos sensibles al mercado. Y creo que ahí está la clave. Es bastante interesante lo que nos estás planteando, sobre todo porque hay quizás una... yo creo que, como bien mencionaste al principio, a los arquitectos nos enseñan a nuestro ramo, ¿no? Nos especializan mucho en lo que es diseño, en lo que es algo de dibujo. Ahorita, pues, está mucho el tema de la tecnología, los renders, etcétera. Pero como que nos hace falta esa parte de ventas, nos hace falta esa parte administrativa del cómo sobrellevar una empresa de arquitectura. A mí me gustaría que me platicaras un poquito, y es algo que nos está preguntando también el arquitecto Manuel Pérez, la parte administrativa, ¿cómo la manejas? O sea, ¿cómo haces para poder decir, bueno, tenemos una cantidad de proyectos, vamos a cobrar cierto volumen de recursos, todos tus gastos, cada cuánto los sacas, todas esas reuniones? Ya nos contaste que el 50% de tu tiempo prácticamente lo dedicas a ese tema, ¿no? Pero ¿por qué no nos das un panorama o un consejo a los que quisiéramos crecer y quisiéramos ampliar toda una estructura para poder llevar nuestro trabajo a cabo? ¿Cuál podría ser un inicio de actividades que tendríamos que hacer para poder llegar a esa diversificación? Mira, creo que el principio es primero identificar cuánto gastamos en nuestras vidas, ¿no? O sea, cuánto nos cuesta nuestro estilo de vida. De identificar cuánto nos cuesta nuestra operación. Aquí he sido de la idea, y la verdad es que yo viví un poco eso y dije, no, yo no quiero este mundo, ni me interesa este mundo de arquitectos donde todos somos, bueno, yo no, pero queremos tomar ventaja de unos y de los otros, y entonces tienes la persona que le pagas nada, entonces el chavo pues como que hace que trabaja, pero no trabaja. Entonces yo decidí de entrada quitar ese modelo que se ve en muchos espacios, y más bien lo que he preferido es tener gente de mucho más nivel, pagar sueldos mucho más altos de lo promedio, del promedio, pero eso sí, el número de personas es hiper compacto. Entonces, en lugar de tener a 20 personas ahí que hacen que trabajan, tengo mejor 4 personas de súper nivel
Y esas personas de super nivel son mucho más productivas y la suma de sus sueldos es menor que el repartir esos suelditos que aparte me llevan a una productividad bastante mediocre. Y algo muy importante, la gente que entra con nosotros a la oficina, sí debe cumplir, sí debe tener una cultura general amplia. Entonces, a mí me interesa muchísimo que más que el recién egresado, que porque también pasa, ¿no? Como muchos egresados, como que hay, no, yo soy Juan Camaney, pues porque yo tuve 10 y entonces, sí, está padre, pero una capacidad de recepción auditiva en la que dicen, a ver, ¿pero qué me está diciendo? Pues déjame entender, o sea, gente con soberbia no funciona en este negocio. Tiene que funcionar la gente que sabe escuchar y sobre todo la gente que sabe servir. La arquitectura es un servicio que se vuelve un producto, pero es un servicio. Entonces, de entrada, todo el equipo tiene que servir, aprender a servir. Es como un mesero, pero al mesero no le gusta hacer café, pues, ¿qué haces ahí? Si no o sea, trabajo es servir y no te gusta servir, pues entonces no entiendo, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con todo esto? A que cambiando ese modelo, a mí lo que me interesa es que la gente se sienta feliz en la empresa haciendo lo que le gusta y recibiendo el dinero que le sirve para su estilo de vida. Entonces, cuando identificamos eso, obviamente también yo digo, bueno, yo no puedo pagar más, este es mi tope, porque si no, no funciona, me hundo, ¿no? Identifico cuánto nos cuesta, cuánto cuesta mi vida, o cómo quiero llevarme mi vida, o sea, según mi vida, cuánto me cuestan los gastos de operación, qué imagen quiero mandar al exterior. O sea, ¿me sirve estar en cierto barrio, en tal colonia o en tal otra colonia? ¿Qué mensaje quiero mandar al mercado? ¿No? ¿Cuánto me cuesta eso? Después de ahí, bueno, eso es del lado de nosotros. Después llega un caso, ¿no? Un cliente, por ejemplo, con una necesidad. Y ahí muy práctico. ¿Cuál es la complejidad del proyecto? Considero que lo podemos desarrollar. Pero la definición de la complejidad, pues se da porque como tenemos oradores hiper especializados en mesas de trabajo multidisciplinarias, donde hay un arquitecto de paisaje, donde hay un economista, donde hay un especializado en finanzas, donde hay un urbanista y una historiadora y no sé qué, definimos, híjole, ese es un proyecto complejo que se está desarrollando en tal ciudad, pero esa zona es medio paupérrima, pero mira, el cliente tiene esta intención, mira, yo creo que sí, yo creo que no, bueno, yo creo que son 4 meses y yo creo que necesitamos cuatro personas para esto, una de tal perfil, otra de tal perfil, tal. Pero es en Ciudad Juárez, bueno, ¿cuántos viajes ponemos? Bueno, 5 viajes, bueno, México, Juárez, ¿cuánto nos cuesta? Hacemos a grosso modo un presupuesto y tenemos perfectamente marcado lo que nosotros necesitamos recuperar, o sea, más bien ganar de ese proyecto para poder cubrir nuestros gastos de operación en esa modalidad y tener ganancia. Y después también, bueno, tener utilidades, ¿no? Entonces, ese es el formato. Por eso lo explico, es más amplio, no es tanto nada más, por ejemplo, qué porcentaje le pones a costo de servicios de un proyecto. No, es más bien, sí, pero entendiéndote a ti, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, que hay cosas que no quiero hacer o gastos que a lo mejor de pronto el mercado de arquitectura dice que una oficina de arquitectura debe tener, pero para mí no funciona, ¿no? Como a mí no me funciona tener una oficina en una avenida de un edificio nuevo, hiper mega caro. Mis clientes no nos van a visitar. Y les comento de pronto a personas, oye, ¿por qué no vienen tus clientes aquí? Pues porque no estamos en mi puerto. O sea, ¿para qué voy a gastar en un que somos no sé qué? Si puedo tener una versión más sencilla en un barrio más sencillo, pero a cambio puedo pagar mejores sueldos. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y eso es una gran ventaja que tenemos como Latinoamérica, ¿no? Porque si tú traes una expectativa o traes una, no sé si decirle ambición de clientes que son en lugares donde tienen mayor solvencia
o por lo menos la paridad de la moneda que manejan tiene mayor capacidad adquisitiva, y tú tienes un esquema de organización en un país como México, en donde pues la vida es barata. Si tú lo comparas, por ejemplo, con una vida en Estados Unidos, en Nueva York o en Europa, realmente es muy barata la vida en México. Y bien lo dijiste hace rato, México tiene Por una supuesto, capacidad social impresionante. claro, y aquí quiero tocar ese tema. Otra diversificación es buscar en el extranjero. O sea, no necesariamente significa que porque nacimos en México y vivimos en México, los que hayamos nacido aquí y vivamos acá, solamente estamos obligados o condicionados a trabajar en nuestro contexto inmediato. O sea, hemos hecho proyectos tanto en Ecatepec, en el Estado de México, como proyectos en París. Y aquí el tema es que, dado lo que a mí me parece importante, que lo he comentado en varias ocasiones, el bagaje cultural, hace que entonces, pues yo no diga, wow, no, pues no, París no, pues porque no, pues no sé francés, pues sigo sin saber francés desde hace 10 años que yo voy allá, sigo sin saber francés, no necesito el francés, y bueno, y si necesito un traductor, pues pago un traductor, entonces ya a lo mejor, pues como más sencillito, pero le pago al traductor. Entonces, los límites están solamente en la mente, no hay límites, es más bien creo que sirve mucho la capacidad de generar estrategias para solucionar problemas. Y al final eso es la arquitectura también, no nada más, así como hacemos en el espacio, que vemos un lienzo en blanco y decimos, bueno, ¿cómo soluciona? ¿Cómo armo la estrategia técnica, funcional, de secuencialidad, etc., etc., etc.? ¿Cómo eso mismo lo hago para generar el negocio de la arquitectura? O sea, al final somos estrategas, los arquitectos somos estrategas, diseñamos estrategias, diseñamos soluciones, entonces también tenemos la capacidad de solucionar nuestras estrategias mercantiles, ¿no? Y bueno, Fíjate que perdón, ahorita, ya no lo dije. Y no, al no, final, al tener unos costos de vida más baratos en México, pues nos claro. volvemos muy atractivos. Y entonces, pues repartimos el pastel de forma más abundante con los colaboradores. O sea, sí al final creo en la fórmula del ganar-ganar. Entonces aquí algo también importante, y también se vale decirlo, es que tenemos que ser súper estrictos y súper duros en nuestra disciplina. Yo he aprendido algo que nunca se me había ocurrido en la mente, y es investigar a tus clientes. Investigar a tus clientes no es que te metas a ver sus vidas privadas, pero sí saber si estás con gente decente. Porque un pago que no nos hagan nos puede hacer quebrar una empresa. Sí, o sea, y cada quien en su escala. Unos 10,000 pesos que no te paguen le puede destruir la vida a alguien, o pueden ser 100,000 pesos, o pueden ser 1,000,000 o 10 millones. El tema es, al final, sí es un servicio social, pero hay que tratar de estar con la gente que tenga mejores valores como seres humanos. Está complicado, ¿no? Pero entonces por eso, a lo mejor, incluso estas pláticas a propósito de la pandemia, pues son puntos a pensar, ¿no? Y lo decía en una nota ahí que nos hizo la revista Obras, la solidaridad es de las pocas herramientas que nos pueden ayudar ahorita entre gremios a dar la economía de lo que está pasando y de lo que va a pasar, que es sin duda alguna una recesión económica. Es la solidaridad, es la flexibilidad y la diversificación, Es pero muy con gente interesante. con un buen código ético, ¿no? Es muy interesante lo que planteas porque, en cierto modo, ahorita que está muy en boga el tema de la responsabilidad social, a veces confundimos ese tema con el hecho de donaciones, ¿no? Eh, traemos el estilo de que si hay gente que tiene menos oportunidades, ¿no? Como dice por ahí, que no todos tenemos la culpa de cómo, de dónde nacimos o de cómo nacimos, pero sí somos los responsables de cómo morimos. Entonces, creo que una de las puntas, de las responsabilidades más grandes y la que yo considero que tú estás ejecutando es la de que no solamente estás enseñando a la gente a pescar, ¿no? Sino estás elevando el nivel de vida, no hablando de temas económicos, sino hablando de valores, hablando de ética, hablando de orden, hablando de disciplina.
Y al final cualquier persona que salte de la cama y que empiece a trabajar y que vea eso como algo normal en su vida, yo pienso que al final de cuentas, en donde la pongas, la va a hacer. Y ese tipo de comportamiento y de conductas es la que te da trabajo en otros países, ¿no? Porque, como bien dices, el desarrollo de otras culturas es muy diferente a la de México. Ellos sí son exigentes en su calidad, ellos sí son un poquito más exigentes en el resultado que buscan, ¿no? Sí, y algo, pero fíjate, al final, una vez nos tocó trabajar en un proyecto en Nueva York y pues imagínate qué complicado, ¿no? O sea, yo no sabía nada, yo había ido por ahí, había ido una vez antes a Nueva York, pero tampoco era como que, pues como que me lo sepa como la palma de la mano, ¿no? La ciudad. Y entonces tenemos que resolver el diseño, no hay problema, pues porque sabemos como arquitectos que pones dos tabiques, una computadora, te sientas y la computadora la pones en las piernas y resuelves, ¿no? Pero teníamos que encontrar una compañía que construyera, porque pues una cosa es que tú diseñes y otra cosa es que te armes una empresa de construcción en los Estados Unidos y aparte no había manera de hacer eso, ni dinero, ni nada. O sea, yo era un arquitecto llegado de México que estaba diseñando algo y tenía que generar la estrategia de construir algo para un cliente, ¿no? De Nueva York. Y me encuentro a una persona y me recomiendan a otra, entonces según yo hice como que mi concurso y no sé qué, y al final eh, resulta que los mejores trabajadores de esa empresa neoyorquina eran mexicanos de Puebla. Y gracias a que tenemos esta misma manera de cierta forma de echarnos la mano cuando queremos, fue posible terminar esa obra porque yo llegaba directamente con el colega, el trabajador de esa empresa, y le decía, oye Reinaldo, me acuerdo que se llama Reinaldo, oye Reinaldo, fíjate que aquí este acabado no quedó muy bien, pero le estoy diciendo a tu jefe, pero tu jefe ya me mandó 5 mails, ya me mandó la orden de cambio, me dice que la orden de cambio la tenemos que pagar hasta la próxima semana para que programen en 2 semanas, para que se ejecute en 3 semanas, pero, pero la obra se tenía que en una semana. Y entonces, de pronto, en este tema de la flexibilidad que de pronto sí tenemos en México, era de, no te preocupes, amigo, mira, ahorita aquí me apuro y saco esta chamba y de todos modos, pues bueno, se va. Le voy a decir, bueno, ya te la va, pero bueno, yo por el momento ya la hago. Entonces, si nosotros tomamos ese lado bueno o esa flexibilidad, entonces no tiene que trabajar con nosotros es súper cuadrado, ¿no? Pero de pronto trabajar con los mexicanos y compartiendo la abundancia, o sea, si te pagan bien, pues entonces paga bien, Claro. o sea, que todo el mundo gane, que todo el mundo crezca. Y si todos nos echamos la mano para crecer, pues vamos a ser una sociedad desarrollada que tanto deseamos, ¿no? Que tanto admiramos y que tanto respetamos cuando vamos a otros países y decimos, wow, los suecos, los americanos, mira, los ingleses, de cierta forma, ¿no? ¿A qué voy? No es que los admire, simplemente que trato de identificar los mejores valores que tenemos para tratar de hacer el mejor producto para generar un mejor tejido social. Entonces, eh, bueno, parte de eso y de lo que hemos estado platicando está en el PDF, que es bueno, un archivo, les voy a enseñar. Hemos generado un reporte como una estrategia de documentación, un documento que le llamamos reporte anual, bueno, no sé si se ve al revés, reporte anual 2019, y aquí presentamos las obras y los proyectos que hacemos en todo el grupo, ¿no? Entonces aquí tenemos el grupo, los logos de las empresas y diferentes proyectos que son proyectos y obras, estrategias comerciales, qué presencia, esto me gusta. Tenemos aquí unos mapas donde ponemos en dónde hemos trabajado, tanto en el país como en algunas ciudades fuera del país. Lo hemos estado También compartiendo, como Jess. tenemos, perfecto, diversificado y bueno, justo y gustan, bueno, ahí está el archivo en PDF, me encantaría que le echen una ojeada y si de algo les sirve eh, este documento, pues yo lo pongo a disposición. Eso ha sido una estrategia que a nosotros nos ha estado funcionando y pues nada,
aquí estamos para compartir y para aprender todos de todos, ¿no? Muy bien, fíjate que hay varias preguntas. Al final te voy a compartir el enlace para que las respondas puntualmente. Así en breves, en resumen, está Roxana, que habla de las estrategias cuando tú empezaste de mercadotecnia. Porfirio Cruz nos manda saludos desde Oaxaca. Ricardo, que es la persona con la que iniciamos, nos pregunta el tema de por qué es justo cobrar el desarrollo del anteproyecto como un proyecto específico. Lupita Garza pide ir a trabajar contigo. Mónica, ¿cuántas personas tienes? Creo que ya nos los mencionaste por ahí. El tema con los egresados. Hay varias preguntas y seguramente en el transcurso de la semana se van dando más dudas ahí con los colegas para que nos apoyes en irles respondiendo. Nos quedan 5 minutos, Elías. Me gustaría que nos platicaras algo, una recomendación general, algo para poder cerrar esta plática. Quisiera comentar sobre esta pregunta, bueno, comentario de por qué cobrar el... Pienso que tenemos que entender que China, no, tenemos que darle valor al proceso, a todos los procesos intelectuales, pero entonces tenemos que entregar productos dignos, ¿no? Y algo también importante es que la gente, el público, también tiene miedo por cómo tratar a un arquitecto, cómo se trata a un arquitecto. Es completamente diferente al trato que uno tiene con el médico, el que te vio de niño, el que atiende a la familia. Se sabe cómo le preguntas, sabemos el protocolo de revisión de la temperatura, la presión, Pero mucha gente no tiene ni idea y no tiene por qué tener idea de cómo tratar con un arquitecto. Pero si nosotros estamos en el tema ahí de la arrogancia y la soberbia y yo soy súper acá y no sé qué, pues más limitamos las opciones de que la gente sepa que somos aliados para el desarrollo de sus vidas. Nosotros somos acompañantes, les damos un seguimiento de acompañamiento, perdón, un servicio de acompañamiento para el desarrollo de sus espacios. Entonces, yo creo que es importante ponerle precio, que la gente sepa que tiene un costo, porque le estás dedicando tiempo, porque estás escuchando, porque estás llegando a una solución. Y yo no soy muy fan, no me encanta la idea de que también los clientes quieren hacer concursar a los arquitectos, ¿no? Por algo tan sencillo, pero te quieren poner a prueba, ¿no? O sea, nunca, ¿a poco? Pues a mí me daría pena llegar con un médico y decirle, oye, te voy a poner a prueba entre el doctor, el de enfrente, y a ver quién receta, ¿no? Pues, ¿qué es eso? O sea, no se presten a ese juego. No nos prestemos a ese juego. Entiendo que de pronto no hay ni para comer, tal vez, pero ante todo, la dignidad. Pero en lugar de decir no, más bien negociemos. Oye, yo les he dicho, oye, a mí no me invites a concurso porque yo no voy a participar, pero si quieres participar conmigo, a ver, dime, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto te quieres? Y entonces más bien me empieza a revelar lo que quiere y me vuelvo más bien su aliado. Entonces, me salgo del concurso y me vuelvo un aliado, o me junto con el otro concursante y entonces ganamos los dos y nos partimos el pastel. ¿Me explico? En lugar de pelear, mejor toca juntarnos y partir el pastel y todos ganamos. Bueno, ese es un tema. El otro bueno, al final no sé si dije que tenemos que cobrar, porque sí, por el tema de que es tiempo y es dinero y es dedicación. Pues miren, del tema de que haya trabajo en la oficina, pues tenemos ahorita muchísimo trabajo, afortunadamente, y pues toca ver cómo se van desarrollando pues el segundo semestre del año, que pues va a ser pasado. Pues siempre estamos abiertos a recibir gente nueva. Como comento, pues hay bastante rigor, entonces pues quien le guste trabajar con rigor, pues bienvenido.
¿Qué más? ¿Algo que quiera decir? Pues bueno, les comparto con todo gusto el PDF, y estoy realmente abierto en todas nuestras redes sociales. Tenemos tenemos la cuenta de Instagram, que es como entre que personal y de trabajo, la verdad. Facebook del estudio Francisco Elías, que recibimos muchos mensajes, comentarios, cosas bien padres. Tenemos un Facebook del grupo, que es una página mucho más lenta en el tráfico, pero se revisa muchísimo. Y en cualquier medio de comunicación estoy siempre respondiendo dudas, comentarios. El tema es, me subo a esta red de aliados del gremio para que el gremio se fortalezca. Tenemos que unirnos para fortalecernos, y tenemos que cuidarnos las espaldas unos a los otros. Eso es lo que más me interesa, ¿no? Genial, Elías. Oye, Elías, pues no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu entusiasmo, tu determinación sobre todo, porque tú hablas sin pelos en la lengua y es algo que nos sirve muchísimo porque la verdad es que es necesario, ¿no? Para poder crecer. Y pues todo, sobre todo toda el entusiasmo que nos has puesto siempre en colaborar. Realmente agradecemos que existan seres humanos como tú, que tengan esa pues, bondad de compartir, ¿no? Porque al final, todo ese tema que posiblemente mucha gente piense que es de un ego elevado, pues realmente se trata de una humildad, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Elías, y ojalá y podamos repetir esta plática o continuarla, porque quedaron muchos temas pendientes. Íbamos a hablar de tecnología, Sí. íbamos a hablar de los temas financieros, de proyectos. Uy. Una hora no alcanza. Entonces vamos a ver si podemos No es, programar en unos 15 días, en unas 3 semanas, otra plática, ¿no? va, me late. Fíjate, se me fue como agua y ya pasó una hora, pero sí, feliz de la vida. Me encanta todo el tema de tecnología, de innovación, de negocios. Amo armar temas de estrategias de negocios. Entonces, bueno, yo estoy abierto. Entonces, yo estoy abierto, tú invítame y cuenta conmigo. Bueno, que sea una promesa. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó. Síganos en la página del Colegio de Arquitectos, háganos las propuestas. Si tienen ustedes algún invitado que consideren que nos pueda aportar mucho, que tenga ese gusto por compartirnos sus experiencias en el desarrollo, o alguna persona que inclusive no tenga que ser de arquitectura, pero que sea con algo afín, ya saben que están invitados. Muchas gracias a todos y que pasen una excelente tarde. Gracias, saludos a todos, amigos. Bye. Listo, amigo.